Bendiciones, Dios te guarda y te bendiga ricamente. Hoy te saluda Julie Bloca, deseando que la misericordia de Dios esté sobre tu vida, la bendición del Padre, la presencia del Espíritu Santo tocando tu vida, tu corazón. Si estás pasando por alguna enfermedad, que sea el Señor sanando tu cuerpo, que sea el Señor visitando donde te encuentras en este momento. Quizás te encuentras en tu casa, en cama, pasando alguna necesidad de enfermedad, un proceso. Sabemos que todo obra para bien y sabemos que la gloria de Dios se manifestará en tu vida. ¿Por qué te digo esto? Porque yo estoy pasando también por un proceso de recuperación después de una cirugía en quistes de los ovarios, donde Dios operó un milagro sorprendente que aún ni los médicos podían creer lo que había sucedido. Mi testimonio es que tenía este quiste 2 años en mi cuerpo. Yo no sentía nada, no tenía ningún síntoma, hasta ya los últimos días que me di cuenta que tenía un dolor hacia un lado de mi vientre y fui a dar al hospital por los fuertes dolores que tenía, en el cual estuvieron chequeando de qué se trataba el dolor y me encontraron un quiste en el ovario. El quiste estaba del tamaño de una manzana grande, ya estaba muy avanzado, estaba grande y los médicos me recomendaron la cirugía porque ya no se podía hacer nada. Para el Señor todo obra para bien. Sabemos que Dios ha hecho la ciencia médica, ha hecho las medicinas y le ha dado el conocimiento a los médicos para tratar todo tipo de enfermedad. Así que sabemos y reconocemos que hay enfermedades en las cuales Dios toma el control y sana. Hay otras enfermedades que Dios opera antes de que entremos a quirófano y se haga una sanidad que no estamos esperando, ¿verdad? Que estamos así como que, wow, el Señor me sanó, el Señor me operó antes de ir a la cirugía, pero eso es según el plan y el propósito de Dios. Amén. Sabemos que no todas las enfermedades Dios las trata de la misma manera. Amén. Tenemos que entender que siempre es la voluntad de Dios. Lo que pasa en nuestras vidas siempre será la voluntad de Dios. Hay enfermedades en las cuales ya son terminal y es el tiempo de Dios para recoger a la persona que ya está enferma, que está delicada. Son diferentes situaciones en las cuales nosotros debemos dejar que la voluntad de Dios se cumpla. ¿Por qué te explico todo esto? Porque a veces nosotros podemos recibir la sanidad mediante la fe en Jesucristo. Amén. A veces el Señor opera antes de la operación quirúrgica de un médico. O a veces el Señor tiene el plan de llevarse a esa persona y ya es su momento. Y quizás estuvieron orando, intercediendo por esa persona para que se hubiera una sanidad, pero no la hubo porque no era el plan de Dios. El plan de Dios era llevarse a esa persona. ¿Por qué yo hago toda esta interpretación sobre las enfermedades, las sanidades y cómo Dios puede operar según la fe y según su voluntad? Porque cuando sucedió lo de mi mamá recientemente en enero, que ella cayó enferma por falta de oxígeno, muchas personas estuvimos orando por ella, por su sanidad, para que Dios obrara un milagro radical en su cuerpo y ella saliera completamente sana del hospital. Ella tenía fibrosis pulmonar, tenía muchas situaciones en su cuerpo de enfermedad, tenía huecos en el corazón, tenía problemas de la presión, tenía muchos problemas médicos, en el cual Dios
la tenía por gracia, porque Él quería tenerla, ¿verdad? En esta tierra por un tiempo determinado. A veces nosotros en nuestra frustración queremos que sea nuestra voluntad. Obviamente nosotros como hijos no queremos ni deseamos que un ser querido parta. Así que oramos, intercedimos, le creímos a Dios por un milagro. No fue que Dios no nos escuchó, no fue que Dios se hizo oído sordo, sino que era la voluntad de Él. Y el tiempo de Dios ya estaba reservado para ella. Amén. Cuando estuvimos pasando esta situación, yo me hice muchas preguntas y le pregunté a Dios que cómo yo iba a poder predicar sobre la sanidad. Fui muy confrontada en este aspecto, ya que estaba perdiendo a mi madre. He sido muy pegada de ella toda mi vida y esto me abatió muy fuerte para dar un mensaje de sanidad. Incluso le comenté a mi papá, no sé cómo voy a hablar sobre la sanidad porque no hubo sanidad en mi mamá. Ella se fue, murió y no sucedió nada. Ahora, Dios tuvo que tratar conmigo en esta área para que yo pudiera volver a hablar y decir con testimonio que es en la voluntad de Dios. Los milagros, lo que suceda con cada uno de nosotros. Debemos de entender que hay personas que van a ciertas iglesias, a ciertos eventos y van enfermos. Unos salen sanos, otros no salen sanos, siguen igual. Pero no quiere decir que esa persona no depositó su confianza o no tuvo la fe suficiente para recibir esa sanidad. Y quiero dejar este mensaje en claro, porque muchas veces tiramos en cara y hacemos una predicación a rajatabla, tirándole a la persona que no ha recibido sanidad, que no tuvo la fe suficiente. No, déjame decirte que no es así. Quizás me van a tirar piedra por lo que yo estoy diciendo, pero yo tuve que entender que es en el plan de Dios nuestra sanidad. A Dios le interesa que nosotros seamos sanados, porque Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios de amor, que se preocupa por nosotros, que se preocupa por lo que nosotros estamos pasando. Incluso donde pasaba Jesús, milagros sucedían, prodigios sucedían, cosas sorprendentes. Los ciegos eran sanados, los paralíticos eran levantados, pero es según su propósito y su perfecto plan y los tiempos de Dios que deben de ser perfectos. Ahora, el Señor permite que me salga este quiste. Dicen que tenía ya 2 años con este quiste, se puso muy grande, no lo pudieron tratar con medicamentos, tengo que ir a cirugía. Se confronta mi fe y se confronta todo ante los ojos de Dios. Y le digo, Señor, que sea tu perfecta voluntad, que sea tu perfecto plan. ¿Por qué? Porque cuando yo tuve a mi última bebé, si muchos vieron mi testimonio, supieron que cuando me estaban haciendo la cesárea, la inyección que me estaban poniendo para adormecer mi cuerpo, me subió la presión, mi corazón se fue a 200 y comencé a ver una luz hermosa, grande, blanca, y me fui en esa luz y comencé a experimentar una vida diferente, donde ya no sentía dolor, donde no escuchaba a los médicos, donde mi cuerpo era diferente, que flotaba, una experiencia sobrenatural, donde pude mirar el cielo, las nubes hermosas de diferentes colores que no existen en esta tierra. Pude experimentar mi cuerpo
cambiado, transformado. No podía ver cómo era mi cuerpo, pero me sentía como que era un pedacito de nube. Pude sentir la presencia de Dios, tuve una experiencia muy hermosa. Yo me fui, yo morí en ese momento. Ahora Dios permitió eso para yo traerles también un mensaje de vida eterna, de la cual si nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros al morir hay otra vida más allá que existe, que es real y que es hermosa cuando estamos realmente metidos con Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, todo obra para bien. Ahora, cuando voy a esta cirugía, pienso que me va a suceder lo mismo, que quizás Dios me está llamando nuevamente o quizás ya para irme. Estaba confrontando ese tipo de pensamiento que estaba pasando conmigo y dejando todo en las manos de Dios para que se cumpliera su perfecto plan en mi vida. Pero el plan de Dios era totalmente diferente a lo que yo estaba pensando y experimentando. Saben que entro a cirugía y cuando abro mis ojos ya me habían operado y lo primero que me dice la doctora es: tu cirugía fue todo un éxito, pero hay algo que no entendemos. Y me dice, ya te extrajimos el quiste, ya todo está bien, pero este quiste pudo haber crecido aún más porque este quiste era para que creciera más. Tenía 2 años en tu cuerpo y aunque estaba grande podía haber crecido más, pero se formaron. El Señor formó tejidos en el cual aguantó el quiste para que no siguiera creciendo. Dios formó algo de lo sobrenatural para que no siguiera creciendo. Él estaba guardándome en silencio, cuidando de mí en silencio, cosa que yo no sabía. O sea, que hay cosas que Dios permite que pasen para aún mostrarnos que en el silencio quizás estamos pasando por algún peligro, pero Dios nos está guardando y quizás nosotros no lo sabemos. Y que a veces Dios permite cosas para mostrar su gloria y su poder en nuestras vidas. Para aún enseñarle a los médicos que su sabiduría no es nada a las cosas que Él puede hacer. Él estaba formando algo en mi cuerpo para evitar que sucediera algo peor. Entonces, a lo que vengo a decirte es que todo tipo de enfermedad Dios la trabaja diferente. Por eso no podemos juzgar a nadie si no ha recibido la sanidad. No podemos levantarnos en contra de nadie, ni juzgar, ni decir fue por pecado o fue por esto, a veces para que la gloria de Dios se manifieste en nuestras vidas. Jesús está interesado en tu situación, Jesús está interesado en tu problema, Jesús desea sanarte, Jesús desea lo mejor para ti, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas? Es lo que nosotros debemos de estar atentos y entendidos. Amén. Quiero dejarte con esa palabra, que le creas a Jesús, pero sobre todo que busques la dirección de Dios, qué es lo que Dios quiere, cuál es su voluntad.